Buenas tardes, hermanos. Vamos a seguir con Filipenses, el capítulo 2. Disculpen, Filipenses, el capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Comenzando desde el versículo 6. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hasta aquí entonces la lectura que nos interesa. Siempre a las personas, tanto creyentes como no creyentes, les sucede que pueden ser afectados por problemas, ¿verdad?, de distinta índole. Problemas familiares, de trabajo, otro tipo de problema personal, problemas y problemas. La sociedad actual es una sociedad cada vez más exigente. Las personas están sujetas a mucha clase de presiones de todo tipo, la mente de las personas, y se dice en algunos informes que cada vez hay más personas enfermas con problemas mentales. No quiere decir que sean dementes, pero sí están afectadas, desequilibradas emocionalmente, ¿verdad? Y tienen distintos problemas. Y hay personas que no resisten las presiones de la exigencia del ritmo moderno de vida, sobre todo en las grandes ciudades. El apóstol le escribe a los hermanos filipenses, que también tendrían sus problemas, y les dice una frase: por nada estéis afanosos. La palabra afanoso allí significa algo así como: por nada tenga su corazón dividido en dos partes. Es decir, que él se refiere, el apóstol, a los problemas que las personas enfrentan y lo describe como una verdadera batalla en el corazón. Las personas a veces son afectadas por problemas que le quitan la paz interior. Pierden la paz interior. Recordemos que en Romanos capítulo 5 se nos dice al comienzo del capítulo de que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Romanos 5:1 se refiere, la palabra paz se refiere a la relación con Dios. Las personas no creyentes no tienen paz con Dios. La relación que ellos tienen con Dios es una relación de beligerancia, de enemistad. ¿Por qué razón? Porque todavía no han solucionado ese gravísimo problema del pecado. Y el pecado entonces los mantiene alejados de Dios y enemistados con Dios. A eso se refiere Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí la palabra pecadores quiere decir algo así como aún siendo enemigos.
Cristo murió por nosotros en una época en que nosotros éramos enemigos de Dios. Entonces la palabra paz ahí en Romanos 5.1 se refiere a que cuando una persona se convierte al Señor Jesucristo, cambia su relación con Dios y ya no es más un enemigo de Dios. Y ahora es una persona que tiene una relación pacífica con Dios. Ahora es un creyente que puede allegarse a la presencia de Dios y sabe que va a ser recibido en el nombre del Señor. Es una persona con quien el Señor ha cambiado su relación. Ahora tiene una relación pacífica. Antes de creer en Cristo, tenía una relación de enemistad con Dios. Pero ahora que ha creído en Cristo, por la obra de Cristo en la cruz, él tiene ahora una relación pacífica con Dios. Y ahora que es creyente, esa relación permanece para siempre. Él tiene paz con Dios. Pero durante la vida creyente, él puede perder la paz interior. La paz que tiene en su relación con Dios es inalterable. Eso no lo cambia nada. Pero ahora él está expuesto a perder su paz interior. Romanos 5.1 nos habla de la paz con Dios. Y Filipenses 4, versículos 6 y 7 nos hablan de la paz de Dios. Romanos 5.1 nos habla de la paz que necesitamos tener con Dios por medio de la fe en Cristo. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 nos habla de la paz que necesitamos en nuestro corazón, de la paz de Dios. El estado interno del creyente. Cuando nos convertimos tenemos paz con Dios y eso es inalterable, no cambia nunca más. Porque eso depende de una obra que nosotros no hicimos, depende de la obra de otro, de la obra de Cristo. Y esa paz no depende de nosotros. Cristo la hizo en la cruz. Esa paz depende de Él. Nosotros lo único que hacemos es creer en Cristo. Esa paz no fracasa nunca. El creyente es una persona que tiene paz con Dios. Antes era un enemigo, ahora es alguien que tiene una relación pacífica con Dios. ¿Por qué? Porque eso depende de la obra de Cristo, no de nuestra voluntad, no de cómo nos sintamos, no de nuestras buenas obras, no de nuestra moralidad. Esa paz fue algo que Cristo logró en la cruz y la obra de Cristo no fracasa. Pero, siendo creyentes, podemos perder nuestra paz interior, la paz del corazón. Y entonces necesitamos la paz que viene de Dios. Esto, Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, no se refiere a la relación con Dios, sino a la vida interna del corazón del creyente. Y eso es variable. A veces el creyente está preocupado, a veces está triste, a veces está alegre, a veces está gozoso. La paz con Dios es siempre igual, permanente. Pero la paz del corazón del creyente no siempre es igual. A veces sube, a veces baja, es contingente, es cambiante e influencia en muchas cosas en la mente y el corazón del creyente. Y el creyente puede perder la paz interior. Es decir, su corazón se puede transformar en un campo de batalla.
No hay paz en su interior, el creyente está viviendo un problema y parece que dos ejércitos están peleando ahí dentro de su corazón. Una batalla. Ha perdido la paz interior. Y entonces Pablo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, se dirige a los creyentes y les dice, por nada pierdan su paz interior. ¿Entendemos? Los creyentes pueden tener distintos problemas. Se levantan de mañana y tienen ese problema en su mente. Todo el día están con ese problema en su mente, pensando en eso. Se van a acostar y siguen pensando en eso. No se pueden dormir porque están pensando en ese problema. ¿Cuántas veces los creyentes están preocupados? Han perdido la paz interior. Tienen el corazón dividido. Esto es lo que dice Pablo. Son como dos ejércitos que están peleándose ahí dentro. Entonces, esa preocupación le hace perder el control de sus sentimientos y el control de sus pensamientos. El creyente no sabe qué puerta ir a golpear. Consulta a un hermano o a una hermana en la iglesia. Está en el trabajo y alguien le hace un comentario y ya lo preocupa. Está entonces muy sensible, no tiene el control de su corazón no tiene paz. Pablo dice, por nada estéis afanosos. Y la palabra afanoso quiere decir una preocupación que hace que el creyente pierda su paz interior. Las épocas que vivimos son épocas difíciles. Puede ser de que en algo se suavicen, pero más bien el mundo entero camina en una dirección en donde los problemas se van a intensificar. Podemos tener momentos de paz y de tranquilidad, pero lo que el apóstol Pablo está diciendo es, y es algo muy difícil para nosotros, no permita que su corazón sigan los vaivenes de problemas de su alrededor que usted no puede solucionar. ¿Cuántas veces quisiéramos encontrar solución a ciertos problemas? Gran parte de los problemas que se han presentado en la vida no los hemos podido solucionar nunca y nunca los vamos a solucionar. Están ahí y han permanecido durante años y hemos aprendido a convivir con ellos. Pablo, un hombre experimentado en la vida espiritual y también una persona de experiencia en la vida aquí en la tierra, que había afrontado muchas cosas, él conocía perfectamente que los creyentes pueden perder la paz interior, pueden ser devorados por problemas, por los hijos, la familia, el trabajo, tantas cosas pueden afectar al creyente y por la misma obra del Señor. Problemas. Y Pablo dice frente a los problemas, por nada estéis afanosos. No dejen que la situación llegue a un punto tal en donde su corazón se convierte en un campo de batalla. Usted ya no tiene paz interior y necesita de la paz que viene de Dios. Necesita la intervención de Dios para que Él haga lo que usted no puede hacer. El Señor ponga paz en su corazón. En nuestra asamblea hay una querida hermana que antes de convertirse estaba en tratamiento con un psicólogo y con un psiquiatra. Una psicóloga y un psiquiatra.
Esta persona, cuando no era creyente, estaba medicada, tenía explosiones de desequilibrio emocional que le duraron un poco siendo creyente y luego se aminoraron y desaparecieron. Esta persona se convirtió y llegó a ser una hermana nuestra y tuvo un gran cambio en su vida, pero siguió yendo a la psicóloga y al psiquiatra. El psiquiatra fue el primero en decirle, mire, dice, vamos a retirarle la medicación porque creo que ya no la necesita. Le retiraron la medicación. Pasó el tiempo y el psiquiatra dijo, mire, no venga más porque me parece que usted no necesita venir más. Y siguió yendo a la psicóloga y nuestra hermana llevaba su Biblia. Y le hablaba a la psicóloga diciéndole que ella había recibido a Cristo. Y la psicóloga le decía, no mencione a Cristo, no mencione. La psicóloga parecía molestarse y nuestra hermana seguía yendo así, hasta que un día la psicóloga le dijo, no venga más, no venga más. Y nuestra hermana no fue más. El Señor hace cosas en el interior de las personas que nosotros no sabemos qué son, no sabemos qué botones toca, qué palancas toca. Nosotros vemos más bien los resultados de la obra de Dios en el corazón de las personas. El Señor en Juan capítulo 3, Él compara la obra del Espíritu con el viento, que no sabemos ni a dónde viene ni a dónde va. El viento no se ve, no lo podemos ver, pero podemos escuchar su silbido y podemos ver los efectos del viento. Nadie puede ver el viento, pero nos damos cuenta que hay viento porque la copa de los árboles se mueve, la ropa que está tendida en la cuerda se mueve y dice, así es todo el que es nacido del Espíritu. Él dice que nosotros no vemos cómo el Señor salva a una persona cuando la persona se convierte, no vemos ese proceso, que en realidad ocurre en un instante, pero vemos los cambios en la vida de la persona, vemos la evidencia exterior de la obra interna del Espíritu Santo. En forma similar, ocurre cuando un creyente tiene un problema en su corazón, no tiene paz, ha perdido la paz interior. Entonces, el apóstol Pablo dice, mire, en lugar de estar sobrellevando ese problema y arrastrándolo de un lado a otro, usted lo que tiene que hacer es orar. Ahora dice, sean conocidas vuestras peticiones. ¿Eso qué quiere decir de ser conocida? Recurra constantemente a la presencia de Dios. Otra versión de la escritura, en lugar de conocida, utiliza la palabra patente. Sean patentes vuestras peticiones. La idea es ir una y otra vez con el problema. En lugar de dejar que el problema crezca, en lugar de dejar que el problema se agrave y llegue a hacerle perder la paz interior, el creyente precavido, el creyente espiritual, lleva el problema a la presencia del Señor. No está esperando que eso se agrave. No está esperando que eso llegue a ser algo que pierda el dominio sobre eso. Hay problemas que comienzan con cosas muy pequeñas y que tienen derivaciones insospechadas, tanto en el hogar del creyente, como en el trabajo del creyente, como en la iglesia donde está el creyente. En todos los lugares
hay inconvenientes y el creyente espiritual es alguien prevenido. En el libro de Proverbios dice, el avisado ve el mal y se esconde. Lo que quiere decir es, la persona precavida ve los inconvenientes y toma prevenciones. Entonces el creyente, en lugar de permitir que un problema crezca, se desarrolle y le haga perder la paz interior, él rápidamente lo lleva a la presencia del Señor. Enseguida lo lleva. Porque él sabe que hay situaciones que él desconoce, que él no puede ver, que él no sabe hasta dónde va a crecer. Él no sabe todas las cosas, nosotros no las sabemos, pero Dios sí. Y rápidamente lleva ese problema a la presencia de Dios, no una vez, muchas veces. Y de esa manera el problema es conocido, se hace patente allá arriba, porque una y otra vez golpea las puertas del cielo trayendo el problema. Y dice, sean conocidas vuestras peticiones. Muy interesante, hermanos. Dice, en Timoteo capítulo 2, versículo 1 dice, exhorto ante todo a que, acá está hablando, perdón, de la actividad pública en la iglesia. Capítulo 2 de primera Timoteo está refiriéndose a la actividad pública en la asamblea, cuando los creyentes están reunidos, porque había desórdenes en la iglesia de Éfeso, y Pablo entonces está indicando a Timoteo ciertas cosas relacionadas con la actividad pública, pero hay algo allí que nos es útil para nosotros en toda circunstancia. Él dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, ¿verdad? Pero lo que nos interesa acá es esta lista que dice, que se hagan rogativas. Las rogativas son oraciones por problemas que no siempre están presentes, son problemas que aparecen de golpe, son problemas que no son ordinarios, ordinarios en el sentido de habituales, que son problemas extraordinarios, como que un hermano se quede sin trabajo, como que un hermano se enferme. Son oraciones muy sentidas por problemas que no siempre están presentes. En cambio, las oraciones son más generales y se refieren a cosas que siempre están presentes en la vida del creyente, como por ejemplo que el Señor nos cuide todos los días. Las otras cosas, las peticiones, son pedidos que podemos hacer también por cuestiones que afectan a otros hermanos, es decir, son intercesiones o también por problemas nuestros. Y las acciones de gracia, ya sabemos, son oraciones en donde agradecemos al Señor, que generalmente tienen muy poco espacio en nuestras oraciones. Generalmente estas oraciones se dan combinadas, abarcamos varias cosas, varios aspectos. Es decir, que aquí el apóstol está enseñando 4 aspectos de la oración. Pero en nuestro texto se dice vuestras peticiones. Cuando llevamos al Señor, acá se hace énfasis en el pedido. Estamos pidiendo, pero pedimos con gran vehemencia. Estamos rogando al Señor. Y dice que eso debe ser llevarlo continuamente a la presencia del Señor en toda oración y ruego, una oración más, un ejercicio más profundo de la oración, en donde rogamos
No es lo mismo pedir que rogar. La rogativa implica un gran peso que está pasando por el creyente y el creyente lo lleva a la presencia del Señor. Es algo que le está costando sobrellevar, es algo que lo alarma, que lo preocupa, una rogativa. Pero también debe ser hecha con acción de gracias, es decir, con la actitud de una persona que espera y sabe que el Señor escucha la oración, la escucha y que está dispuesto a responder. Entonces, esto es lo que debe hacer el creyente en lugar de... Hay personas, hermanos, que le hablan a los demás creyentes de sus problemas más de lo que le hablan al Señor. Esto es así. No está mal compartir nuestros problemas con nuestros hermanos. No está mal. Pero lo mejor es llevarlo a la presencia del Señor. Llevarlo allí. A veces necesitamos que nos ayuden en oración. Y le encomendamos a otros hermanos, por favor, hermano, ore por este problema. Y no está mal. Es bueno recurrir a la familia de Dios para que nos ayuden en oración. Pero nosotros mismos debemos llevar eso también en oración. De manera entonces que aquí, frente a la posibilidad de que un problema crezca, Pablo dice, por nada estéis afanosos. En lugar de llegar a esa situación, lleven continuamente ese problema a la presencia del Señor. ¿Verdad? Debe ser un ruego sentido, un verdadero ejercicio espiritual delante del Señor. Si ustedes prestan atención, hermanos, a veces a las oraciones de los demás, muchas veces las oraciones son un indicio de la madurez de los creyentes. Un hermano que ya no está con nosotros, ya está en la presencia del Señor, se juntaba a veces con los jóvenes y decía, vamos a orar. Y le pedía al joven que ore primero. Y este hermano decía, yo escuchando la oración de ese hermano, más o menos me doy cuenta de su madurez espiritual. La oración refleja algo de la madurez espiritual del creyente. Hay hermanos y hermanas que están más ejercitados en la presencia del Señor, que tienen un mayor ejercicio de oración. Y se nota cuando hablan, se nota cuando oran. Se dice de un hermano a quien no conocí, un anciano de la asamblea a la cual él pertenecía, dice que extrañaban a ese hermano, ya estaba en la presencia del Señor. Y un hermano dijo, ese hermano no tenía el don de hablar desde el púlpito. Él no subía a hablar desde el púlpito, no podía dar un mensaje. Pero cada vez que ese hermano se levantaba a orar, parecía que se llenaba el local. Era una oración grande, ¿verdad? Que impresionaba a quienes le escuchaban. Aquí, hermanos, se requiere de un ejercicio de la oración en la presencia del Señor, llevando el problema, cual sea, llevarlo una y otra vez, ponerlo en la presencia del Señor, golpear las puertas del cielo. ¿Y cuál es el resultado de eso? Dice, y la paz de Dios. Aquí se menciona la paz de Dios, la paz que viene de Dios, la paz que el Señor pone en el interior del creyente. La paz, porque eso es lo que necesitamos, paz. Fíjense que en el versículo 6 y 7 que leímos,
En ningún lugar dice que el Señor va a solucionar el problema. No quiere decir que no lo pueda hacer o que no quiera hacerlo. Quizás lo haga o quizás no. Pero hay una cosa que sí va a hacer, es poner paz en el corazón. La paz de Dios, que va más allá del análisis de nuestra inteligencia, que va más allá de nuestra comprensión, que va más allá de cualquier análisis que podamos hacer, que sobrepuja nuestra inteligencia, que nos supera a nuestra capacidad para entender, pero hay una cosa que sí nos damos cuenta, que la paz de Dios hace su obra en nuestro corazón. Es decir, Dios pone paz en el corazón del creyente. Ya no es un campo de batalla. Deja de ser un lugar donde hay un conflicto que el creyente no puede dominar. Cambia eso y pone paz. El Señor actúa de manera de cambiar la situación interior de la vida del creyente. Cambia su vida interior. Esa paz hace varias cosas. Actúa como un guardia. Una guardia, en primer lugar, de los corazones, porque los corazones, acá se refiere a los sentimientos, ¿verdad? Los sentimientos. Los sentimientos pueden descontrolarse. El creyente puede llegar a perder el control de sus sentimientos. Necesitan ser controladas los sentimientos, las emociones del creyente. El Señor interviene y pone en orden el corazón del creyente. Pone en orden no solamente los sentimientos, los propósitos, las ideas, esa caja fuerte de la personalidad del creyente que es el corazón, a donde se guardan todas las cosas que no siempre mostramos afuera. El Señor pone orden ahí y además cuida para que eso siga en orden. La otra cosa, vuestros pensamientos. Los pensamientos también necesitan que se los ponga en orden. Cuando tenemos un problema, los pensamientos están en desorden, no tenemos control sobre eso. Estamos continuamente pensando en el problema. A veces confiamos en una cosa y al otro día ya desconfiamos de lo mismo. Y estamos descontrolados, no sabemos qué hacer. Nuestros pensamientos están en un vaivén de ida y vuelta. Nuestra mente es un verdadero campo de batalla. Tenemos confusión, estamos confundidos, no sabemos qué pensar. Entonces, la paz de Dios interviene y pone en orden. Es un estado pacífico ahora el del corazón. Pone en orden el corazón del creyente, pone en orden la mente del creyente. Y hay veces, hermanos, que se puede observar el rostro de una persona y uno se da cuenta que está turbada esa persona. No tiene paz. Se observa en su mente, en su forma de hablar, está reflejando el problema que tiene dentro. Pero cuando el Señor pone paz en el corazón de una persona, en la mente de una persona, también se refleja. La paz es más que la tranquilidad, es mucho más que tranquilidad. Se observa. Se dice que una vez una hermana en la fe, una mujer espiritual, fue al supermercado y mientras estaba haciendo la cola para pagar en la caja lo que llevaba, ella observó a la cajera, la observó y la observó. Y cuando le tocó el turno, le dijo en voz baja a la cajera, ¿está todo bien? Y la cajera se puso a llorar.
porque esa hermana notó que esa chica joven estaba viviendo un gran problema, se le notaba, no sabía cuál era, pero nuestra hermana se condolió de esta persona, a quien no conocía. Tuvo misericordia de ella y la preguntó para ayudarla. ¿Está todo bien? No estaba todo bien. Y el llanto de esa chica lo expresó claramente. Nosotros tenemos que tener la paz de Dios en nuestros corazones. El texto nos dice, por nada estéis afanosos, por nada pierda la paz, por nada pierda ese equilibrio de su vida interior, por nada permita que su corazón se transforme en un campo de batalla donde luchan dos ejércitos enemigos. En lugar de perder el tiempo, en lugar de permitir que ese problema se arrastre, usted tiene que llevarlo a la presencia del Señor, una y otra vez. Y el Señor va a obrar, va a poner su paz en su corazón. Y Él va a guardar el corazón, lo va a cuidar y también los pensamientos. Y el creyente va a recuperar la paz. La paz de Dios va a obrar en su interior. Este texto, hermano, está dirigido a creyentes. Los inconversos difícilmente pueden adquirir esto. Esto está dirigido a creyentes. Los tiempos hoy son tiempos malos, de preocupación, de dificultades. No sabemos hasta dónde pueden llegar. Pero este texto, que fue dicho por el apóstol inspirado, el apóstol Pablo a nuestros hermanos en la fe de Filipo, tiene plena vigencia el día de hoy. Este texto tiene una estrecha relación con la vida del creyente hoy día. Está directamente relacionado con la vida del creyente hoy día y nos dice, por nada estéis afanosos. Gracias a Dios que tenemos la posibilidad de llevar esos problemas a la presencia del Señor, una y otra vez. Y el Señor va a poner paz, va a poner equilibrio en nuestro corazón, va a pacificar nuestra vida interior, va a ordenar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, y se va a reflejar en nuestro rostro, en el trato con los demás. Necesitamos paz. Gracias a Dios que el Señor nos la pone a nuestro alcance. Muchas gracias, hermanos.